Neos nace con un propósito claro: ser una alternativa cultural que defienda los valores y principios que han forjado lo mejor de nuestra sociedad y que son esenciales para el futuro de España y de Europa. En una sociedad polarizada, con profunda desconfianza, desafección política y deterioro institucional, donde faltan referentes y algunos se empeñan en hablar de lo que nos separa, nosotros, como sociedad civil, apostamos por tender puentes y hablar de todo lo que nos une. Porque, como decimos en Neos, no todo vale. Hoy es un día para reflexionar, para reencontrarnos, para unirnos y para comprometernos. Queremos que Burgos sea un pilar en esta misión de regeneración cultural, moral y política, inspirada en los fundamentos cristianos que dan sentido a nuestra convivencia: la defensa de la vida, la verdad, la dignidad de la persona, la familia, la libertad y la grandeza de nuestra nación. Hagamos la revolución de los valores. Quiero agradecer especialmente a nuestros ponentes, Jaime Mayor Oreja, María San Gil, Javier Martínez Fresneda, José Antonio Ortega Lara, José Luis Concepción, José Ramón Ayllón y Antonio José Mencía, por inspirarnos con su presencia y sus palabras. Gracias también a nuestro equipo en Burgos y Madrid: Ana, Mónica, María, Juan Carlos, Rocío, Eva, María José, Carlos, Eduardo, Cristian, Roberto y tantos otros que han preparado este encuentro con cariño y dedicación, y también a los que, no perteneciendo a la organización de Neos, nos han ayudado desde fuera con todo su cariño. A todos los invitados, amigos de Neos y quienes os acercáis por primera vez, esta es vuestra casa. Os invitamos a participar en nuestras próximas actividades en Burgos, desde conferencias y el Foro Neos, hasta talleres juveniles o nuestras iniciativas que fomentan la reflexión sobre el rumbo de España. Aquí no hay militancia, solo participación voluntaria. Os animamos a inscribiros en nuestra web, neosfundación.es, o a través de nuestro correo electrónico, para estar al tanto de nuestras actividades, propuestas e informes y uniros a participar activamente si así lo deseáis. Hagamos de Burgos un ejemplo de compromiso con esos valores que nos unen, apostando por una España con tanto futuro como pasado. En tiempos de retos necesitamos voces valientes que defiendan lo que de verdad importa. Como dice el presidente de la Fundación, Jaime Mayor Oreja, es tiempo de valientes. Por eso os lanzo una llamada a la acción. Implicaos, sumaros a este proyecto y ayudadnos a mejorar nuestra sociedad. Especialmente invito a los jóvenes a tomar el relevo, porque el futuro es vuestro y en vuestras manos está lo que queremos ser y llegar. Trabajemos en positivo, juntos, hagamos de Burgos un faro de esperanza y valentía, porque hay esperanza. Gracias por estar aquí, que esta jornada sea el inicio de algo grande para Burgos y para España. Y ahora cedo la palabra a nuestro moderador, Antonio José Mencía, para dar comienzo a este acto. Empecemos, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Hace poco más de 5 años, en 2020, la empresa A3, esa que casi siempre acierta las encuestas, realizó un sondeo entre los españoles con unos resultados concluyentes. El 95% de ellos, de nosotros, de los españoles, desconocíamos el número de víctimas de ETA. Y el 60% de los jóvenes no sabía quién era Miguel Ángel Blanco. Algo inicialmente comprensible porque había sido asesinado 23 años antes, pero poco tiempo para haber perdido la memoria histórica. Lo más sorprendente de esa encuesta es que solo 7 de cada 10 españoles afirmaban no saber quién era José Antonio Ortega Lara. Poco quedaba de ese espíritu de esas manos blancas. Aquí lo recordamos en Burgos todos perfectamente. Todos los miércoles, 15 minutos eternos en la Plaza Mayor, de silencio. Y empezaban mis vacaciones el 1 de julio y le hicimos una llamada con la liberación de José Antonio. Hicimos un número especial del periódico que publicamos a primera de la tarde. Con la idea de que la memoria no se perdiera, escribimos un libro inacabado. Me fui de vacaciones a San Sebastián. Allí pasé 2 días donde más he llorado y rezado, y donde me vi delante de la sede de Ribatasuna gritando y con los estanchas quitándose sus cascos. Nos trasladamos a mayo de 2025. Ha sido elegido un papa en parte inesperado, de origen norteamericano y con nacionalidad también peruana. En su primera homilía ante todos los cardenales dice con voz firme lo siguiente: hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana requiere un absurdo algo para personas débiles y poco inteligentes. Contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a las que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer.
Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio, donde se ridiculiza a quien cree, se lo obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se le soporta y compadece. Y sin embargo, precisamente por esto son lugares en los que la misión es más urgente. Porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no pocos sufrimientos a nuestra sociedad. Dignidad de la persona. No soy de Neos, pero la presencia de Jaime, de José Antonio, de José Luis, de José Herrera, de María, de Javier, me han traído hasta aquí. Y todos son defensores de esa memoria, de esa dignidad y de esa justicia. Y merecen un aplauso. Es un honor presentar hoy a Jaime Mayor Oreja, una figura clave en la vida política española en las últimas décadas. Con una amplia trayectoria, fue ministro de Interior, el mejor ministro de Interior, entre 1996 y 2001. Eurodiputado durante casi una década y una voz firme en cuestiones relacionadas con la unidad de España y con la lucha contra el terrorismo. Es una de las personas con las que te puedes encontrar en la Quinta Avenida de Nueva York con su mujer y sus hijas. Más allá de su carrera institucional, ha seguido siendo un referente en el ámbito del pensamiento y la reflexión política, especialmente en torno a los valores europeos y a la defensa de la vida y de la familia. Y en ese empeño ha fundado, junto con otras personas en eso. Y en España, por ese esfuerzo por la vida, por la libertad, por la unidad, por el respeto, basado en los principios cristianos de Europa que llaman a atacar. Le damos la bienvenida y agradecemos su presencia en este acto, su presencia en Burgos y con todos ustedes Jaime Mayor. Buenas tardes, querido don Fidel, arzobispo emérito de Burgos y buen amigo. Señoras y señores, primero gracias a Diego y a los organizadores porque han conseguido llenar este local. Es la primera buena noticia que tenemos hoy. Luego vamos a empeorarlo porque vamos a hablar, pero la buena noticia es que el local está lleno y a nosotros nos llena de esperanza. Por eso muchas gracias por su presencia y por el ánimo que nos dan simplemente llenando el local en esta tarde de hoy. Yo, además de dar las gracias a Diego, en nombre de todo el equipo organizador, yo quiero empezar de una manera distinta, diferente en Burgos. De verdad que es la única ciudad en la que afirmo que Neos tiene una referencia personal indiscutible en una ciudad. José Antonio Ortega Lara, su ejemplo, su comportamiento durante el secuestro y después del secuestro, significa el alma de Neos. Mucho más que nosotros, incluso mucho más que nuestras islas. Ese es el alma de Neos. Pues bien, hace 3 años presentábamos en Madrid esta alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Y Neos se presentaba con un símbolo, una brújula, 4 puntos cardinales, norte, este, oeste, sur, porque teníamos la convicción de que habíamos perdido la dirección, habíamos perdido el norte, habíamos perdido el rumbo no solo de España, sino también de Europa y de Occidente. Por eso Neos nace desde la convicción que este desorden que vivimos es una expresión de la crisis de la verdad. En cada hecho siempre hay una verdad y una mentira, opiniones para todos los gustos, interpretaciones múltiples, pero Neos nace con el compromiso primero de buscar la verdad que está en la raíz de cada uno de los hechos, luego de afirmar y decir la verdad y por último saber sufrir por decir la verdad porque está en la raíz. Hace muy pocos días el Papa León XIV decía: el mal no prevalecerá
y me acordaba de una de las frases que definen la acción de Neus, que no es mía, ni de Neus, es de Edmund Burke, que dice: para que el mal triunfe, solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Pues bien, hace 3 años y medio decíamos: el problema entre los problemas que tenemos los españoles, los europeos, no es la inflación, ni el índice del precio de consumo, ni los impuestos, son los problemas que más nos perturban. Pero el principal problema es que nos están cambiando la sociedad de arriba abajo, desde sus fundamentos, sustituyéndolos, esos fundamentos cristianos, por la nada. Y que la causa entre las causas de la crisis que hoy vivimos no está en la política, ni en la economía, está en la falta de referencias permanentes, en la falta de fundamentos, en la falta de fe, que fundamentalmente caracteriza hoy a las sociedades occidentales. Nuestra crisis, por eso, es de comodidad, nos hemos hecho cómodos. No es una crisis como tuvieron nuestros antepasados de subsistencia, es porque la verdad siempre está en la raíz, es difícil buscarla, la mentira está sobre la superficie, es más cómoda, y una mentira cómoda prevalece muchas veces sobre una verdad que casi siempre es incómoda. Es verdad que por regla general en la izquierda el rencor, el odio, la venganza puede sobre la verdad. Y en la derecha muchas veces la comodidad puede sobre la verdad. Y entre unos y otros significa que huimos de la verdad como de la peste. Por eso 3 años y medio después, este diagnóstico que nosotros hicimos y que acabo de resumir está confirmado, porque no han pasado 3 años viendo el mundo, han pasado 3 siglos, por la celeridad de los hechos que están sucediendo. Pero nosotros decíamos una verdad, que esta crisis es de fundamentos. Decíamos la verdad, no un relato. Los relatos son siempre medias verdades, que siempre son la peor de las mentiras. Por eso, 3 años y medio después, ¿qué vemos? España avanza hacia la ruptura, Europa hacia la nada y Occidente hacia el desorden. Por eso son 3 manifestaciones de la misma crisis. Es la misma crisis, pero fundamentalmente nosotros tenemos que ocuparnos de la nuestra, de la que está en nuestra casa, en España, porque es en la que únicamente podremos influir. Lamentablemente hoy en España no influye, ni en Europa ni en el mundo, pero sí en España tenemos esa obligación. Y la pregunta es por qué esta crisis está agravada en España. En los otros países la sufren, pero en España incluso hablamos de que estamos, lo hemos dicho en un documento reciente, estamos en el abismo. Estamos fundamentalmente en la ruptura, incluso decimos con rotundidad que España no está muerta, pero agoniza. Y es que la verdad una vez más, hay que decir que en 50 años en España hemos estado determinados por el crimen y por la violencia terrorista. Desde que el año 73 se produjo el asesinato de Carrero Blanco, hemos estado determinados, no amenazados, como sí han estado los otros países occidentales con la violencia y con el terrorismo. Nosotros hemos estado determinados. Y los ejemplos son múltiples. Hoy no hay energía nuclear en España, a diferencia de Francia. ¿Y por qué? Porque una organización terrorista en los años 80 decide asesinar, matar, cerrar una central nuclear de Lemóniz, mata al ingeniero Ryan y ya no hay energía nuclear prácticamente, salvo excepciones, en el conjunto de España. Hoy, a diferencia de Sevilla, de Valencia, que están unidos por un AVE con Madrid, en cambio San Sebastián, Vitoria, Burgos no tiene un AVE. La causa, porque decidieron que no hubiese una comunicación entre España y Madrid. Hubo comunidades que accedían por la vía lenta a la autonomía, el famoso artículo 143, y otros por la vía rápida. La razón,
porque la asociación del movimiento nacionalista con el terrorismo determinó esta diferencia. Se decía que hay comunidades históricas, nacionalidades históricas, alguna de ellas, y Castilla, León, Aragón, es que no han sido comunidades históricas mucho más relevantes en España que lo que hemos sido los vascos y los catalanes, que fundamentalmente hemos sido los extremos de Castilla y de Aragón. La razón, la violencia terrorista. ¿Y por qué el 11M llega Rodríguez Zapatero al gobierno? Porque hay un atentado terrorista, el 11M del 2004, que hace que España cambie de dirección, modifique su dirección y hace que fundamentalmente un proyecto basado en la reforma, en lo que significa la reconciliación de los españoles, a partir de esa fecha es reemplazada por la ruptura. La reforma que tuvo un 80% de apoyo en España y sin embargo la reforma, la reconciliación, su espíritu es reemplazada por la ruptura. Eso significa que, a diferencia de otras naciones europeas, en España hemos vivido una transición en estos últimos años escondida, opaca, a través de un mal llamado proceso de paz, una negociación encubierta, escondida. Y lo que ha sucedido es que un crimen determinante y decisivo, como acabo de relatar, ha sido sustituido por una mentira decisiva y permanente. Ese es el tránsito que vive España. Hoy la mentira está omnipresente en todas las circunstancias, en todos los lugares. Cuando tú ves un ministro que habla, sabes que está diciendo una mentira. La mentira ha reemplazado como elemento determinante al crimen. Y por eso la ley se ha hecho mentira. Es decir, la mentira se ha hecho ley, se ha hecho hábito, se ha hecho costumbre, incluso se reviste de virtud. Pero la mentira es lo que hoy sacude la sociedad española. Las leyes de ingeniería social, las leyes de género, la ley de memoria histórica, de memoria democrática, la ley del sí es sí, la ley del bienestar animal, la ley de diversificación familiar, es una expresión de la mentira que sustituye como elemento determinante al crimen de España. Y entre el crimen y la mentira, pues dos leyes, la ley de ampliación del aborto y la ley de la eutanasia. En España, por eso, no hay ministerios ni hay ministros. Hay líneas de ingeniería social, hay ingenieros sociales que quieren reinventar la historia, la cultura, la ciencia, la biología y también el sentido común. Por eso, 3 años después de que nace la NEOS, confirmamos que la ruptura, el proyecto que nace desde el 2004, que sustituye a la reforma, la ruptura, a diferencia de la reforma, no tiene límites, ni morales, ni legales, ni jurídicos, ni democráticos. La ruptura, por su propia naturaleza, necesita romper más, polarizar más, enfrentar más, escandalizar más, provocar más. No pueden parar. No pueden parar porque está prohibida en su naturaleza. Y eso significa que están obligados a mantener lo que decimos es un frente en el gobierno, no un gobierno de coalición, un frente popular que mal gobierno, porque necesita mantener y mantenerse a toda costa, porque saben que solo si hay una derrota electoral o un acontecimiento hoy por hoy imprevisto les hará salir del gobierno. Pero si no, no lo harán. En términos muy gráficos, no nos engañemos, van a morir matando. Y no nos engañemos, van a hacer lo que no está en los escritos. Por eso, NEOS parte de una convicción. En este debate cultural, fundamentalmente no es un debate entre dos culturas, no, es entre una cultura y una caricatura de la nuestra, una degeneración de la nuestra. Combatimos la ignorancia, porque ellos no forman parte de una cultura, ellos forman de una caricatura.
una subcultura, pero eso no significa que tengamos que despreciarles. No, porque ellos son moda dominante. Lo que sucede es que muchos, ante lo que está sucediendo en España, muchos no se atreven a entender la magnitud y la gravedad de lo que tenemos delante de nosotros. Prefieren mirar para otro lado, porque la moda dominante genera confusión, nos divide, nos contagia y sobre todo nos da miedo. Se instala por eso una anestesia general. Parecemos anestesiados somos incapaces de definir una alternativa, una unión de todos los que no estamos en el frente. Porque sin duda atravesamos, los que estamos ya en política desde la transición, el momento más crítico, más difícil de España. Hoy en Europa y en España se habla mucho del rearme material, de armamento. Y tienen razón. Europa vivía en la Europa de las ocurrencias. Vivíamos en la vanguardia de una supuesta ideología del progreso. No nos dábamos cuenta que vivíamos en una zona en la que convivimos con la nación más extensa del mundo, que es la antigua Unión Soviética y Rusia. Y por eso yo diré que tienen razón los que hablan de que haya una nueva cultura de seguridad y defensa. Pero el primer rearme que necesitamos es un rearme moral. Necesitamos españoles y europeos, más que ningún otro, un rearme moral. Necesitamos reconocernos en España, necesitamos reconocernos en Europa, en sus raíces, para saber qué es lo que tenemos que defender. ¿Vamos a defender la España de la autodeterminación? ¿Vamos a defender la Europa de las ocurrencias? Por eso necesitamos, por encima de todo, comprender que España va a necesitar un gran proyecto que yo diría que es de reversión, es decir, tenemos que ser capaces de dar marcha atrás de lo que ha significado desde el 2004 un proyecto de ruptura que hoy vivimos en España. Porque este es el papel de Neus, es el rearme moral que necesita nuestra sociedad y empieza por una toma de conciencia de la gravedad de la situación. No pretendo que esta noche no duerman, simplemente les digo que lo que precisamos es una toma de conciencia de lo que nos está sucediendo en España. Neus no es un partido político, ni pretende serlo. Somos una alternativa cultural que pone el acento en los fundamentos. Por supuesto, en España pretendemos articular minorías creativas en cada una de las ciudades españolas que entiendan lo que está sucediendo en España, que entiendan la necesidad de participar, de toma de conciencia, que no estamos nosotros para buscar el poder, que eso tienen que hacer los partidos. Nosotros necesitamos un rearme moral. Y en la fecha de hoy, es verdad que por decir, lo decía Antonio, con el que tuve la suerte de coincidir mucho en aquellas fechas del 97, necesitamos fundamentalmente valor. En una crisis de valores, la primera crisis es del valor. Necesitamos no tener miedo, no contagiarnos de la anestesia, no contagiarnos del miedo que una moda dominante produce en el seno de nuestra sociedad. Te llama fundamentalista, otra mentira. Defender los fundamentos es esencialmente estar en la vanguardia del debate del futuro. ¿Qué se va a ser entre aquellos que queremos creer, que necesitamos creer, y aquellos que ya no creen en nada? Termino antes de que me llame la atención el moderador para que no me quite la palabra. Quiero decir que hay un difícil equilibrio dentro de todos los que hemos estado en la vida pública y que nos hemos dicho o nos hemos reafirmado como personas cristianas o católicas. Ese equilibrio se ha roto, ese equilibrio entre dos verbos. La fe no se impone, pero la fe no se esconde. Yo creo que hemos escondido exageradamente nuestra fe. Ha habido una incomparecencia en esta batalla cultural. Y hoy la ausencia de Dios se ha normalizado en la vida pública.
Vivimos como si Dios no existiera. Las leyes, las directivas, fundamentalmente son la expresión de que Dios no existe. Y es lo contrario de lo que sucedió cuando se redactaron las constituciones democráticas. Es lo contrario de lo que sucedió con los padres fundadores cuando hicieron la Unión Europea, cuando utilizaron una bandera europea con unas estrellas, pero que no eran las estrellas de los estados. Era una imitación del manto de la Inmaculada Concepción de María. Y parece que de todo eso no queremos acordarnos. Nuestra propuesta es que hay que vivir como si Dios existiera, creyentes y no creyentes, porque si se pierde el sentido de la trascendencia, no solo perdemos los católicos o los cristianos, no, es que no hay civilización. Por eso nadie puede ni pretende imponer su fe, pero la verdad es que necesitamos no esconderla como tanto lo hemos hecho. Por eso, para Neos decimos, es época de siempre, no es época de recolección. Tenemos que sembrar, porque antes que después, los fundamentos cristianos los va a necesitar el conjunto de la sociedad española y de la sociedad europea. Empecemos con Neos en Burgos. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por tu valentía y por creer todavía en las personas. Me honra profundamente presentar a José Antonio Ortega Lara. Es una persona tímida, pero es una figura que encarna el testimonio vivo de la dignidad, la resistencia y la esperanza en los momentos más oscuros. Eso que llaman ahora resiliencia, pero que necesita una fortaleza increíble de cuerpo y de alma. Estuvo 532 días en un zulo, en una de las pruebas más duras que ha vivido el ser humano en nuestra historia. Su entereza, su fe, su silencio sereno, su posterior testimonio lo han convertido en un símbolo de la lucha por la libertad y la verdad. Tras su liberación, lejos de encerrarse en el dolor, eligió el compromiso cívico y moral. Han continuado aportando la discreción y la coherencia a una voz que no olvida, pero que tampoco odia, que no busca revanchas y la justicia, y que sigue apelando a la memoria, a la dignidad y al respeto a las víctimas del terrorismo. Hoy su presencia nos recuerda que la historia no debe ser silenciada y que el sufrimiento puede convertirse en conciencia y coraje. Recibámosle con todo nuestro respeto y gratitud. Bienvenidos a este acto de Neos. Gracias, Antonio, por la presentación. Un poco hiperbolizada, pero bueno, nada. Bueno, después de escuchar el diagnóstico de Jaime, recordarán ustedes que Jaime, todos los diagnósticos que hizo cuando eran ministros se cumplieron, aunque no le hacían caso ni su propio partido, pero se cumplieron todos. Entonces yo me voy a limitar a hacer algunas reflexiones que en parte coinciden con la doctrina de Neos, y a lo mejor en otras no tanto. El ser humano siempre busca ser feliz, se ha afanado siempre por buscar o encontrar ese lugar en el mundo ese que le dé sentido a su vida y le dé también estabilidad dentro de la comunidad. Y durante 20 siglos parece que la habíamos encontrado en la civilización occidental. Esta civilización que se basaba en tres pilares esenciales, que eran el genio filosófico griego, el edificio jurídico romano y el pensamiento judeocristiano. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado empezamos a notar ya un cambio
con el progresivo abandono de este ideario cristiano, hacia postulados en unos casos más agnósticos, más ateos o incluso anticristianos. Nos adentramos en un escenario donde surgieron nuevas tendencias, nuevas ideologías como el nihilismo, el carpe diem, el materialismo y la inmediatez, el culto al cuerpo y a la imagen, la visa atractiva del dinero y el poder, y más recientemente la intromisión en nuestras vidas de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Me resulta difícil atisbar para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos una sociedad que se fundamente en estos principios, porque algunos de ellos son muy efímeros, muy superficiales, y por ello yo me voy a referir a algunos otros. Sobre todo para dejarles a ellos, legarles a estos jóvenes, pues, ¿cómo diría yo?, una base que les pueda permitir evolucionar en la vida. Me voy a referir un poco a la restauración del principio de autoridad frente al nihilismo. Me voy a referir un poco a las costumbres, me voy a referir también a la noción y el sentido del patriotismo y, cómo no, a la religión, en nuestro caso la religión cristiana, eso como soporte ético de las personas, no del Estado. Lo primero es el principio de autoridad. Se trata de inculcar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que en nuestras democracias occidentales las libertades y nuestras obligaciones deben estar enmarcadas en el Estado de Derecho y el principio del imperio de la ley. Hay una frase que se le atribuye a Cicerón que decía: somos esclavos de la ley para poder vivir en libertad, porque es el derecho el que nos iguala a todos. Debemos ser inteligentes para nombrar gobernantes que tengan en primer lugar vocación de servicio y en segundo lugar una formación ética e intelectual de calidad, porque para de este modo sean más justos a la hora de aplicar la potestad coercitiva del Estado cuando tengan que recurrir a ella, y también se verán refrendados en sus acciones por esa especie de autoritas moral que los demás les vamos a reconocer. Y este principio de autoridad debe ser también reconocido en nuestra vida en comunidad fundamentalmente para garantizar una convivencia pacífica, basada en el respeto al diferente y en la protección del débil. ¿Y quiénes son los débiles en nuestra sociedad? Los ancianos, los niños, los minusválidos, los pobres. Y en las virtudes. Todos sabemos que el derecho positivo no le reconoce al concebido la condición de persona hasta 24 horas después de nacer, pero el derecho natural nos dice que es un ser humano y por tanto merece algún tipo de protección jurídica. Y asimismo debemos apuntalar la autoridad de los padres dentro de la familia mediante el ejercicio de la patria potestad. Los padres debemos amar a nuestros hijos, quererlos, darles cobijo, alimento, ropa, todo lo que necesitan, asesoramiento, pero también tenemos la obligación de reprenderles y ponerles límites cuando hacen algo mal. Dejar la educación de los hijos en manos del Estado es una mala idea, porque éste tenderá a inculcar en su mente, en su conciencia y en su moral una serie de mensajes que en muchos casos van a ser contrarios a las convicciones y creencias de los padres. Este Estado se va a comportar un poco como el gran Leviatán que busca supervisar todos los aspectos de la vida de sus súbditos. Y ante eso está la familia, los valores, los principios que los hijos van a adquirir. En ese ámbito familiar, en la niñez y en la adolescencia, son los que les van a servir de antídoto, les van a servir para guiarse a lo largo de la vida. El segundo punto es las tradiciones, que definen nuestra idiosincrasia. Por eso la progresiva implantación de otras que no corresponden a nuestro acervo cultural lo que hacen es minar nuestra identidad, sobre todo aquellas que proceden en algunos casos del ámbito anglosajón o del ámbito islámico. Que si el Black Friday, que si Halloween, la fiesta del Cordero, pero si nosotros tenemos nuestras propias tradiciones, tenemos la Navidad, tenemos los Reyes Magos, tenemos los Todos Santos, etc. Y es que llegamos a situaciones un tanto esperpénticas. Vemos como algunos políticos hacen un comunicado para felicitar el Ramadán a los islamistas, y está bien, pero llega diciembre y en vez de felicitar a los cristianos por la Navidad, los felicitan a todos por el solsticio de invierno. No merece más comentario.
El tercer lugar es el sentido del patriotismo, la interiorización de la historia, la lengua, la cultura, el territorio. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra autoestima y también la imagen de España en el exterior. Kennedy se le atribuye una frase que decía: no estés siempre pensando que tu país, qué puede hacer tu país por ti, sino piensa alguna vez, aunque sea por excepción, qué puedes hacer tú por tu país. España es una de las naciones que más ha aportado a la historia de la humanidad, en la ciencia, en la investigación, en la política, en el deporte, en la cultura y sobre todo la gran obra de la hispanidad. Por eso debemos sentirnos orgullosos de ser españoles en lugar de alimentar la leyenda negra. Revertir esa falta de estima por nuestro propio país es otro de los retos que tenemos por delante. Porque además, muchas de las posibilidades de nuestros jóvenes, que por ahí veo algunos, de nuestros hijos y de nuestros nietos, van a depender precisamente de la supervivencia de la nación española, porque es al final la nación, cuando lo necesitas, quien te da cobijo y protección. Y el último punto es la religión cristiana. Esta tiene como eje central de su doctrina la especial e inviolable dignidad de la persona y la defensa de los bienes superiores de la misma, que son la vida, la libertad y la igualdad. Porque todos compartimos una común naturaleza humana, pero también compartimos una común filiación divina. Es decir, todos somos hijos de Dios. Por tanto, como muy bien ha dicho Jaime, es un poco volver a creer, recuperar ese sentido de la trascendencia frente al fatalismo, frente a ese determinismo fatal de aquellos que creen que tras la muerte ya no hay nada. Si lo hacemos bien, yo creo que conseguiremos en el futuro volver a tener nuevas vocaciones religiosas que las necesitamos. Volveremos a ver que nuestros jóvenes vuelven a ir a los templos y haremos de nuevo que la Iglesia como institución vuelva a ser muy valorada en un país como el nuestro de tradición cristiana, porque la Iglesia no son solo los cardenales que acaban de nombrar un nuevo papa, ni los obispos, perdón usted, don Fidel, pero es así, ¿no? Ni solo los sacerdotes. La Iglesia la conformamos todos los creyentes. Y para ir finalizando, quiero hacer tres consideraciones a los jóvenes, a vosotros, que os veo por ahí. Vive tu vida, ejerce tu libertad con responsabilidad y defiende tu dignidad. Tienes toda una vida por delante, pero solo una. Esto no es un videojuego. Así es que trabájala y vívela con espíritu abierto y crítico. Cuando te llegue información, pregúntate siempre qué te están diciendo, quién te lo dice, cómo, cuándo y dónde. Y sobre todo, por qué y para qué te están diciendo eso. Y cuestiónate también lo que en este momento te estoy diciendo yo, porque a lo mejor aprovechando esta tribuna estoy intentando embaucarte o engañarte. Ejercita tu razón y sigue el sentido común de las cosas para discernir el bien del mal, lo que es esencial de lo que es accidental, lo que es admisible de lo que no es. Porque piensa, querido joven, que vivimos en un mundo de intereses creados y cruzados, donde pocas cosas son realmente lo que aparentan ser. Ejerce tu libertad con responsabilidad. La verdadera libertad no está en los mensajes grandilocuentes y propagandísticos. La verdadera libertad nace del interior de la persona. Es una de las cosas más hermosas que tiene el ser humano, pero no es gratuita, amigo. Requiere una serie de compromisos y sacrificios que has de hacer si quieres ejercitarla con plenitud. Y la tercera es: defiende tu dignidad. Esa que coloca al ser humano en la cúspide de la pirámide de los seres vivos, porque al fin y al cabo hemos sido hechos a semejanza del Creador. En definitiva, piensa, analiza, compara y resuelve, pero que tus decisiones sean tuyas, meditadas, como muestra de tu evolución a lo largo de la vida. Acepta generosamente el consejo de aquellos que te quieren bien y no te dejes condicionar por el ruido externo, que suele ser muy, muy engañoso.
Gracias por su atención y espero que algunas de estas propuestas que hace Neos sean cumplidas. Buenas tardes. Muy pocas veces en su vida hacerle preguntas. Quería aprovechar la oportunidad, pero me han dicho que llevamos el tiempo justo y sin poder hacerle las preguntas que me apetece, pero he quedado para tomar un café con él. A ver si cuando le llamen me dice que sí o que con los periodistas no quiere saber nada. Bueno, gracias José Antonio, es un lujo tu presencia y como decía Jaime, la fe no se impone ni se esconde, la fe se propone y se propone con la vida, o sea, y con la ejemplaridad. No hace falta dar discursos sino ver lo que has dicho. Bueno, ahora nos honra también con la presencia José Luis Concepción. Es un tipo alto, con pelo, que todavía tiene pelo blanco, digno, magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Tiene una dilatada carrera en la judicatura, ha estado en dos sitios peligrosísimos. Uno, Cataluña, que le vamos a hacer otro Asturias, que la ha cogido maravillosamente bien, como no podía ser de otra manera. Y se ha distinguido no solo por su rigor profesional, sino también por su claridad, al defender la independencia judicial y el respeto al Estado de Derecho. Le importaba poco ser presidente del Tribunal Superior cuando tenía que decir lo que tenía que decir. Y su voz firme y serena ha sido especialmente valorada por sus compañeros sobre la justicia, sobre los valores constitucionales de nuestra sociedad. José Luis no se ha callado ni por defender las leyes, ni por solicitar todo lo que era necesario para mantener esta independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo y al Legislativo. Gracias a Dios todavía tenemos también jueces, no estrellas, sino corrantes, trabajadores que se manifiestan en el último presentado ayer un libro y que yo creo, bueno, esto es una idea personal, que nos van a salvar a los jueces, o deberían. Le damos nuestra bienvenida con gratitud con todos ustedes, José Luis Concepción. Personatges i invasores, com Estefan, Nesmes, Llarena, Lamela i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'immediat. Hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces coinciden en tiempos, que son pues, de una relevancia política concreta. Nosotros tenemos mucho respeto por el Poder Judicial y por sus decisiones. Hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención, pero nosotros somos un partido y un gobierno respetuoso con los jueces. Consideramos que sí, efectivamente, hay actuaciones judiciales que tienen una motivación política detrás. Y por lo tanto no es una buena práctica, esto debería terminar y por lo tanto lo denunciamos. Sí, en algunas actuaciones judiciales hay motivaciones políticas y por lo tanto nosotros las rechazamos. La Fiscalía de Sí, del gobierno. Buenas tardes, un buen prólogo a las palabras que pensaba decir. Buenas tardes a todos. Mis primeras palabras han de ser necesariamente de agradecimiento a la Fundación Neos, que me ha invitado a participar en el acto de hoy. Un grupo humano empeñado en defender la verdadera memoria histórica y las ideas del humanismo cristiano de las que participamos, que además está capitaneada por personas que siguen siendo un verdadero referente en la España que queremos. Me han pedido que hable de algo que está hoy tan en boga por los injustos ataques que padece, como es la independencia del Poder Judicial.
Vivimos en un estado, y no me refiero al inmediatamente anterior, en el que desde la Constitución de 1978, el principio de la separación de poderes, a la que luego me referiré como uno de las manifestaciones de la independencia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo disfrutan de una zona secante de interferencia. El Ejecutivo surge de las mayorías parlamentarias, por tanto hay escasa autonomía entre estos dos poderes del Estado. Pues bien, en esta situación debemos de salvaguardar a todo trance la independencia del Poder Judicial, porque si prescindimos de la independencia del Poder Judicial, hemos matado la vida jurídica del país. Que conste que, como veremos, la independencia representa un valor que, desde luego, no es un beneficio de los jueces, sino de los justiciables que a ellos se someten. Y, como necesario presupuesto, el principio de separación de poderes debe de colocar al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial en un plano de igualdad como necesarios contrapuntos que son uno del otro. Y a estas dos cuestiones me voy a referir en los escasos minutos que tengo, porque tal es la importancia que se atribuye a estos dos principios que a nivel internacional un poder judicial que no es percibido como independiente va a ser un obstáculo insalvable para la colaboración con otros estados, porque el afectado, el Estado que no goce de un poder judicial independiente va a ser visto por los demás como un socio con escasa confianza y por tanto no va a merecer una reciprocidad en el tratamiento y va a acabar determinando un aislamiento en el contexto internacional y la imposibilidad de participar en instituciones internacionales y también de aprovechar instrumentos de colaboración y de auxilio judicial modernos y avanzados. Cuando un ciudadano, cualquiera de ustedes, se ve comprometido en una acusación o en cualquier otra actuación judicial, del tipo que sea, comprende la importancia de preservar a quien tiene que juzgarle de cualquier presión externa que altere su serenidad de juicio. Porque la independencia no es otra cosa que el derecho que tiene cualquier ciudadano a que los jueces acierten o se equivoquen sin presión de nada ni de nadie. Y la razón de ser de esta independencia que defendemos es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos exclusivamente, eliminando cualquier tipo de arbitrariedad en la decisión. La independencia tiene dos manifestaciones: la externa, en relación con los otros dos poderes del Estado, por eso nos está vedado a los jueces pertenecer a partidos políticos o a sindicatos, y la interna, la que ha de tener el juez respecto de las partes en litigio. Y su proclamación constitucional conlleva el reconocimiento de una serie de peculiaridades. En primer lugar, la previsión de un autogobierno del Poder Judicial, con lo que se garantiza su independencia frente al Ejecutivo fundamentalmente, el sometimiento de los jueces al imperio de la ley, la inamovilidad del juez, es decir, la imposibilidad de que se pueda separar, suspender, trasladar o jubilar a un juez sin una previa causa que lo establezca en la ley, es decir, para que me entiendan ustedes, que no puedan cambiar el árbitro a mitad del partido. Y un régimen de incompatibilidades que nos impide a los jueces y magistrados, mientras nos hallamos en activo, desempeñar cualquier otro cargo público ni cualquier otra actividad que no sea la docencia y, como he dicho antes, pertenecer a partidos políticos o a sindicatos. Bien, la independencia. Ya el año 1948 en Italia, precisamente para proteger la independencia del Poder Judicial, se creó el Consiglio Superior de la Magistratura. Pues en 1980 España, tomando la imagen y semejanza de Italia, creó en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y por otros juristas, destinado a ejercer las funciones de autogobierno del Poder Judicial, a ejercer la potestad reglamentaria, a proteger la independencia del Poder Judicial y, no se nos olvide, a elegir determinados cargos de la cúspide judicial: los magistrados del Tribunal Supremo, 2 magistrados del Tribunal Constitucional, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los de las audiencias provinciales.
y a ser oído en trámite de informe en el nombramiento del fiscal general del Estado. Con estos antecedentes, pues es lógico que la invasión al Poder Judicial sea verdaderamente golosa. Esto dijo la teoría de 1980. Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Y la historia nos ha demostrado que desde el primer momento existieron ataques a la independencia del Poder Judicial. En 1985 el gobierno, el gobierno de la Nación, con la mayoría absoluta más holgada que hemos conocido hasta ahora, creo que si la memoria no me falla eran 202 diputados, y a través de una enmienda de un socio parlamentario en el Senado, Juan Mario Andrés, cambió el sistema constitucional de la designación de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, que establecía que de los 20 serían 12 jueces elegidos por los jueces y 8 juristas elegidos, 4 por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado. Pues bien, amparado en esas mayorías, el gobierno en aquel entonces determinó que el Consejo General del Poder Judicial estuviera formado por 20 vocales, sí, 12 jueces y 8 juristas, sí, pero todos ellos nombrados, 10 por el Congreso y 10 por el Senado. De entonces acá ningún otro gobierno ha hecho nada para solucionar este dislate, porque el Pacto de Estado por la Justicia, que se suscribió en el año 2001 entre las principales fuerzas parlamentarias, ni siquiera contempló la modificación por la amenaza del gobierno que había sustentado al gobierno anterior, del partido que había sustentado al gobierno anterior, de no firmar el Pacto de Estado si esto se cambiara. Y otros gobiernos, entre los que no voy a citar hoy al gobierno actual, por aquello de que los hechos conocidos no necesitan prueba, han dado una vuelta de tuerca más a la situación. El gobierno que padecimos desde 2004 hasta 2011 hizo girar su política judicial alrededor de 2 pivotes. En primer lugar, la ley de los 3/5 para subir las mayorías en el seno del Consejo, y en el único Consejo General del Poder Judicial donde la izquierda judicial no tenía una mayoría clara, el que existió de 2001 al 2008, le exigió para hacer los nombramientos de los altos cargos judiciales, en vez de el voto de 11 vocales, el de 13. Y en segundo lugar, hizo girar su política judicial alrededor de 2 instituciones, la justicia de proximidad y los consejos territoriales de justicia, dirigidos más a complacer las apetencias localistas y nacionalistas de sus socios parlamentarios, que por fortuna no llegaron a ver la luz por la fuerte contestación que dentro y fuera de la carrera judicial. No es de extrañar, como digo, que un Consejo General del Poder Judicial que sirve para eso quiera ser domeñado por el Poder Ejecutivo, pero lo triste es que no resulta nada extraño que fundamentalmente los jueces, los 12 jueces que allí se sientan, elegidos de esta manera, se les acabe acusando de defender las tesis de sus patrocinadores. Y yo no digo que exista una contaminación política, pero sí al menos existe una apariencia de contaminación política que no es bueno ni para el crédito del Estado ni para el funcionamiento del Poder Judicial. Y yo proclamo abiertamente la independencia del juez cuando ejerce la función jurisdiccional, cuando juzga y hace ejecutar lo juzgado. Pero en cuanto a las funciones de gobierno del Poder Judicial, no podemos proclamar una plena autonomía de quienes realizan estas funciones. E igual que se consiguió en el siglo XIX el resorte de la inamovilidad, que como hemos visto es garantía de independencia, y llegó un momento en que los sucesivos gabinetes en el siglo XIX dejaron de sustituir a los jueces cuando ganaban los comicios, igual que sustituían a los alcaldes o a los gobernadores civiles, urge ahora volver en el año 2025 a esa fórmula que posibilite a la carrera judicial elegir a los 12 vocales de procedencia judicial. En segundo lugar, un requisito imprescindible para que podamos hablar de independencia, he dicho antes que es que exista una igualdad material y formal entre los 3 poderes del Estado. Pero desde que el barón de la Brede y Montesquieu, en su espíritu de las leyes, estableciera este principio de separación de poderes, no podemos presumir que la igualdad haya existido de manera plena.
Si en la primera mitad del siglo XIX, y vuelvo otra vez al ejemplo de la Constitución de Cádiz, ahora que se la pone como ejemplo de casi todo, los alcaldes y los tenientes de alcalde podían ejercer el oficio de jueces de paz en actos de conciliación y en pleitos de ínfima cuantía, en lo que suponía, en lo que constituía una clara intromisión del poder ejecutivo en las funciones del judicial. Dicho intrusismo, con el paso del tiempo, pasó a ser más sutil, como si de una dirección a distancia se tratara. De otro modo, yo no logro entender que el Poder Judicial sea el único poder, que además es el único al que la Constitución le denomina poder, sea el único poder que no tiene una autonomía presupuestaria como de la que gozan los otros dos, y que tenga que reclamar el amparo para los medios personales y materiales que tiene del Poder Ejecutivo de turno, sea del central, como es nuestro caso, o en aquellas comunidades autónomas donde las competencias en materia de justicia están transferidas de la comunidad autónoma respectiva. ¿Cómo va a existir una verdadera independencia si los medios materiales o personales necesarios para realizar en tiempo y forma la función de juzgar han de ser aportados por quien en muchos casos deben de ser juzgados por aquellos? ¿Cómo se va a conseguir la necesaria agilidad y eficacia en la tramitación de los procedimientos, por ejemplo, en los de la jurisdicción contencioso administrativa, si quien ha de diseñar las plantillas de funcionarios que sirven en cada tribunal a lo mejor no le interesa la agilidad de esa justicia? Yo creo que si perseguimos verdaderamente que el Poder Judicial sea igual que los otros dos, debemos de comenzar por otorgarle la capacidad para que gestione él mismo los medios que necesita para cumplir su función. Si hasta que Canalejas restableciera en 1889 la inamovilidad judicial, el juez molesto podía ser separado sin ninguna causa legal que lo estableciera, hoy basta con privarle a ese juez incómodo de los más elementales medios para que desarrolle su función de manera oportuna. Yo soy consciente de que mi propuesta debe de luchar contra una cultura muy arraigada en el tiempo. Pero no olvidemos que hace no mucho tiempo el principio de separación de poderes era en nuestro país una referencia lejana, porque más que de poderes se hablaba de un único poder con 3 funciones. Y el judicial se dirigía desde el llamado Ministerio de Gracia y Justicia. Por tanto, algo hemos avanzado desde entonces. Sé que nunca, voy concluyendo, querido Antonio, han sido tiempos fáciles para la justicia. Lo hemos visto en el sketch, si me permiten, que hemos visto al principio, que muchos, por una razón u otra, han caído en la crítica fácil. Y cuando somos reincidentes en la crítica, en la diatriba, corremos el riesgo de desprestigiar las instituciones. Y no debemos olvidar que el pilar más importante de cualquier Estado de Derecho es la adecuada coordinación entre los 3 poderes, y que eso no se logra sino desde el más escrupuloso respeto a todos y cada uno de ellos. Pero es que además es que en el judicial tenemos los mimbres necesarios, y no lo tomen como una petulancia, tenemos uno de los poderes judiciales más preparados de nuestro entorno. Ahora, por supuesto, una de las vueltas de tuerca de este gobierno, y he dicho antes que no voy a hablar, pero me parece tan escandaloso que lo debo de advertir, se quiere suprimir un método de acceso secular en nuestro país que busca los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pues bien, creo que tenemos, sinceramente, los jueces españoles, además de su preparación, están dando un ejemplo de trabajo y de responsabilidad. Yo creo que hemos visto crisis, como la de 2017 en Cataluña, en la que solamente la corona, el Estado y el Poder Judicial han estado a la altura de las circunstancias. En otros casos, el trabajo y la reflexión de los jueces han solucionado importantes problemas padecidos por la sociedad, por ejemplo, el de las ejecuciones hipotecarias. Y vemos cada día que el rigor de los jueces se ha tornado esencial en esa lacra que es la lucha contra la corrupción. Y no olvidemos que una justicia eficiente constituye también un activo económico importante en sí mismo considerado. Por tanto, yo soy
optimista en cuanto a lo que al Poder Judicial se refiere, pero debemos de salvaguardar a todo trance esa igualdad material y formal entre los tres poderes del Estado, que es pilar fundamental de la independencia. Yo creo, en cualquier caso, que en España podemos reiterar hoy aquella anécdota que contaban de Federico el Grande de Prusia y el molinero, que habrán oído contar muchísimas veces. Dicen que hace más de 2 siglos Federico el Grande de Prusia quería construir un castillo en la ciudad de Sanssouci, en Posa, el palacio de Sanssouci, y para ello le molestaba un molino que había al lado del palacio, al lado de la finca. Molino que hoy se ve al lado del castillo. Y le propuso comprárselo al molinero. Tras la negativa de este, le amenazó con expropiárselo. Y al oír esto, el molinero montó en su caballo y cuando Federico el Grande de Prusia le preguntó que a dónde iba, volviéndose, le contestó: todavía hay jueces en Berlín. Muchas gracias. Un país seguro, pacífico y democrático. Y ofrecer disculpas. Les pido que sean civilizados. Conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del proceso. Extremis, gracias a los acuerdos con la izquierda y... Con los vídeos, todavía hay jueces independientes y algunos burgaleses. Todavía hay luz fuera, o sea que tranquilidad, y hace buen tiempo, no hemos llegado a los 0 grados, vamos bien. Y mañana te coge un tren a las 6:30 de la mañana. Tenemos el placer de contar con José Ramón Ayllón, escritor, profesor, ensayista, cuya trayectoria intelectual destaca por su defensa del humanismo, la educación en valores y el pensamiento crítico. Autor de numerosas obras de narrativa y ensayo, ha sabido conectar con los jóvenes, ha sido profesor de todo tipo de estudiantes, de los pequeños hasta los universitarios, en muchas partes de España y Sudamérica, a través de una mirada profunda, ética y siempre comprometida con la dignidad de las personas. Ha escrito más de 40 libros, se dedica a eso, que no es cuestión de que tiene un negro que se los escribe. 2 de los últimos son claves para conocer la situación actual de la sociedad. El mundo de las ideologías, del que se han hecho varias ediciones, y breve historia de Occidente. La Grecia clásica al siglo XXI. Es un honor darle la bienvenida esta tarde con todos ustedes, José Ramón Ayllón. Los profesores somos mal público porque estamos acostumbrados a hablar y a que nos escuchen. Y cuando estamos ahí sentados, pues yo tiendo a dormitar. Tengo que decir que esta es una excepción muy grata porque las 3 personas que me han precedido, pues para mí lo que han hablado ha sido oro molido. He aprendido mucho, no dejo de aprender. Tengo que agradecer a Ana la invitación esta vez por segunda vez a Neos y el tema que me ha propuesto, la España de las ideologías. Un tema que he escuchado con mucho agrado porque me parece muy interesante. El tema el peso de las ideologías en la España actual.
España es un país apreciado en gran parte del mundo por sus muchas bondades: sol, gastronomía, playa y montaña, patrimonio artístico, seguridad, historia milenaria, atención médica, buen humor, libertades. Esta enumeración, sin ser exhaustiva, es verdadera, pero solo muestra una cara de la moneda. La otra cara no es precisamente envidiable. En ella encontramos una España invertebrada en sus autonomías, en sus nacionalismos, con pobreza real, con familias rotas, desierto demográfico, enseñanza degradada, inmigración descontrolada, patologías mentales, epidemia de soledad, vacío existencial, mentira institucionalizada, pisos por las nubes, políticos por los suelos y una curiosa mutación que convierte a demasiados españolitos en monos con pantalones. Entre nosotros, dijo Antonio Machado hace un siglo, 9 cabezas embisten y una piensa. Por desgracia, la descripción de la cara fea de la moneda no parece exagerada. Cualquier observador externo puede apreciarla. Ya sé que estoy mezclando churras con merinas, pero es que todas esas lacras están juntas en la realidad, bien revueltas en el mismo saco. En esa amalgama y confusión, en esa modernidad líquida e inestable que lleva camino de convertirse en gaseosa, es fácil no hacer pie, es difícil aclararse. A la pregunta, ¿entienden ustedes el mundo en el que viven?, la respuesta mayoritaria de nuestros universitarios es negativa. Esto es muy complicado, aseguran. Ante la misma pregunta, muchos de sus padres y abuelos suelen ser más drásticos. Esto no hay quien lo entienda. Es en el fondo el mismo diagnóstico de Ortega. No voy a especificar cuál de los dos. Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Si tuviera que identificar la causa de esa extrema complejidad y desorientación, diría que no es precisamente la demonizada derecha y ultraderecha. Creo más bien que es la batalla de las ideologías por el poder en sus diversos campos: político, económico, cultural, militar. Cuando hablo de ideologías estoy pensando sobre todo en la masonería, el marxismo, el nacionalismo y el feminismo radical. Me quedan otras 8 porque las ideologías son 12, pero me fijo sobre todo en estas 4. Nacidas tras la Revolución Francesa como proyectos revolucionarios para acabar con la monarquía y con la Iglesia, las ideologías se enfrentan unas a otras sobre la misma cancha, sin reglas y sin líneas rojas, con la única finalidad, como decía, de alcanzar el poder, propósito que no deja de ser un peligroso despropósito. Esta delicada y contradictoria situación, apreciable no solo en España, explica el desconcierto y la confusión de nuestros contemporáneos, pues el resultado social de la lucha por el poder no se parece nada a la sociedad que resulta de la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común. Casi por definición, un gobierno ideologizado no busca la verdad ni la justicia. ¿En qué se convierte entonces? En algo muy parecido a una banda criminal. ¿Por qué nos resulta tan perturbadora la miniserie Adolescencia? Sin duda porque deja al descubierto las grietas abiertas en una educación escolar y familiar. Grietas que se han ido agrandando hasta convertirse en auténticos boquetes. Los 4 capítulos de Adolescencia llaman la atención por los antivalores que se han apoderado del hogar y de la escuela, en el contexto de un individualismo que abre la puerta a los estragos de Internet.
una sabia pedagoga madrileña sospecha que en España unos millones de adolescentes de 13 a 18 años están siendo educados por otros millones de adolescentes de 40 a 50 años. El desfondamiento de ambas instituciones educativas, familia y escuela, es uno de los principales objetivos de las ideologías, pues conlleva la inmediata degradación de los más jóvenes, a los que se impide crecer en conocimiento y carácter. Porque el poder no quiere personas críticas y fuertes, prefiere títeres. Animal Farm, la magnífica parábola de Orwell, lo demuestra de forma inolvidable. La degradación de la escuela y la familia nos dejan a la intemperie. La humanidad, con pocas excepciones, ha entendido por familia la comunidad biológica y moral de padres e hijos con compromiso de fidelidad, estabilidad y exclusividad. La opinión pública y muchos políticos pueden estar en contra de esta institución natural, pero no pueden evitar que los actos tengan consecuencias. Una sociedad no cuaja cuando la familia no cuaja. Y las personas se rompen cuando la familia se rompe. Decía C.S. Lewis que cuando las ideologías se ríen del triple compromiso familiar y de otros grandes valores, lo que están es castrando a los jóvenes. Y luego se quejan porque los castrados no son fecundos. O tempora, o mores. La profesora de latín que hay por aquí. O tempora, o mores. El célebre lamento de Cicerón ante la degradación moral e institucional de Roma está plenamente justificado en nuestros días. De hecho, nosotros repetimos esa lamentación ciceroniana cada vez que nos preguntamos cómo hemos podido caer tan bajo, cómo hemos llegado a este nivel de indignidad, de indecencia, de irresponsabilidad. Una primera respuesta nos la ofrece Dostoyevsky. El novelista ruso observa que las ideologías llevan a cabo una negación implacable de la trascendencia, con mayúscula. En Los hermanos Karamazov resumirá la consecuencia inmediata de esa negación. Si Dios no existe, todo está permitido. Otra respuesta nos lleva a reconocer que los revolucionarios franceses, educados por Voltaire y la enciclopedia, fueron los reyes de la propaganda y el panfleto. Y así ganaron la batalla del relato. Pues bien, las ideologías citadas han sido, en ese ámbito de la manipulación y la desinformación, alumnos aventajados de nuestros vecinos galos. Entre muchos ejemplos tenemos la extraordinaria gestión cultural de Willy Münzenberg, el que fue hombre orquesta de la propaganda estalinista a nivel mundial. Cuando damos a conocer la realidad de las filosofías revolucionarias, esas son las ideologías, no pocos alumnos llegan a la conclusión que formuló uno de ellos con esta espontaneidad. Estoy hablando de mis alumnos. Profe, creo que a mí me han estado engañando durante muchos años. Buena conclusión. En España, las ideologías deforman cabezas y sentimientos gracias a la labor incansable de la prensa, de las radios, de la televisión, de las redes, de la novela y el ensayo, del cine y la canción, de los profesores y los libros de texto. Algo huele a podrido, mucho huele a podrido en todos esos agentes culturales. Y basta un poco de zapping para apreciar ese tufo irrespirable. Valle Inclán se quedó muy corto. La España del esperpento no era la de Isabel II.
tenía que llegar el progresismo de Zapatero y Sánchez. Se hacía eco San Agustín de la queja de Cicerón y observaba que los romanos vieron lo que pasaba, pero no vieron o no quisieron ver sus causas. Rem viderum causam non viderum. En cualquier caso, no pusieron remedio a su degradación y así les fue. Por eso es bueno que Neos ponga el dedo en esta llaga española. Es bueno desenmascarar el proyecto venenoso de las ideologías y es muy bueno superar la tentación del pesimismo, recuperando lo mejor de nuestra triple herencia griega, romana y cristiana. Muchas gracias. Y